Muy buenos días, Dios me los bendiga. Los saluda en la Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza, ubicada en Panamá, en el distrito de La Chorrera, en Santa Librada Velarde. Dios me los bendiga. Y hoy vamos a tener un tiempo hermosísimo, precioso, y vamos a pedir que tengamos una oración para empezar. Padre amado, Padre eterno que estás en el cielo, mi Dios, Señor, gracias por esta mañana, por otro domingo más que nos permite, Señor, compartir de tu verdad, compartir de tu santa y bendita palabra, mi Dios. Señor, te imploro que por estas almas que están viendo este mensaje, Señor, les ayudes a entender, Señor, les des la sabiduría, Señor, mediante sea tu voluntad, Padre. Dale sabiduría también al pastor que nos va a llevar la enseñanza esta mañana y que todo sea para tu honra y para tu gloria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener hoy tenemos un tema precioso. El tema de hoy es la fe salvadora. La fe salvadora. Y yo quiero empezar con el versículo que encontramos en Hebreo 11, versículo 6. Hebreo 11, versículo 6. Y dice así: pero sin fe es imposible, escuchen bien, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Comenzando con este versículo, vamos a entrar al mensaje, recordando lo que el versículo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero decirle, hermanos, que hay mucha fe. Hay mucha fe. Cuando usted se monta en su carro para ir a trabajar, usted deposita una fe, la fe suya, la deposita en ese carro porque usted sabe que ese carro lo va a llevar hasta su trabajo. Entonces hay esas clases de fe pasajeras. Son una fe, son fe que pasan. Son fe que no tienen raíces. Son fe de poca vida. Hay muchas clases de fe. Muchas personas depositan la fe en diferentes cosas. Pero hoy vamos a hablar no de esa fe. Vamos a hablar de la fe verdadera. La fe salvadora. La fe justificadora. La fe que es con lo que tú vas a agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios con una fe pasajera. Es con la fe salvadora. Pero antes de entrar en el tema de la fe, quiero hablarle rapidito de creer. La fe y creer van ligados. Tienen que ir ligados. Y en el transcurso del mensaje se va a mencionar la palabra creer. Pero creer, hermano, no es decir yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios. No, eso no es creer. Quiero que leamos un versículo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este versículo nos muestra qué significa creer. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es creer. Creer es cuando tú mueres a tu yo y permites que Cristo sea el rey de tu vida. Pero acuerden algo, el rey es el que gobierna, no es la persona. Si Cristo es el rey de tu vida,
entonces tú vas a permitir que Cristo gobierne tu vida. Y tú vas a vivir como dice este precioso libro. Si tú no vives como dice este libro, tú no has permitido que Cristo gobierne tu vida. Eso es creer. Ahora, conociendo qué es creer, vamos nuevamente a la fe salvadora. Vamos a ver primero qué no es la fe salvadora. ¿Qué no es? Dice así: no consiste en un mero reconocimiento de que Cristo es el Salvador. No consiste en eso. Muchas personas saben que Cristo es el Salvador. Muchos lo saben. Pero tiene que haber un reconocimiento, pero no es suficiente para justificar al pecador. Los demonios, dice la palabra del Señor, que reconocían la deidad de Dios. Vamos a verlo en Mateo 8, 29. Miren que los demonios también reconocen la deidad de Jesús. Mateo 8, 29 dice: y clamaron, ¿quién? Los demonios. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijo Jesús, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Así que no creas que porque una persona reconoce que Dios es Dios y Jesús es el Hijo de Dios, ya le teme. No. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces no es solamente la fe salvadora no es un mero reconocimiento de Jesucristo. No. Usted puede creer en parte. Usted puede creer en parte que Jesús es el Hijo de Dios. Puede creer en los atributos, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, omnipotente. Usted puede reconocer todo eso, pero ni así usted es salvo. La fe salvadora, voy a decirle qué es. Voy a decirle qué es la fe salvadora. Y vamos a buscar en Efesios 2, del 4 en adelante. Vamos a ver estos versículos. Efesios 2, del 4 en adelante. La fe salvadora es sobrenatural. Es un don gratuito de Dios que Él mismo deposita y produce en el corazón. Él mismo lo deposita y lo reproduce y lo produce en el corazón. Y es el único medio por el cual la justicia verdadera, la gracia para ser salvo de la ira de Dios, actúa en usted. Efesios 2, del 4 al 8, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia y en su gran amor. La salvación es para la gloria de Dios. Dios salva al pecador para su gloria. Eso, entiendan clarito esto. Cuando Dios salva a un pecador es para su gloria, para la gloria de Él. Porque despliega su misericordia y su amor sin límite hacia aquellos que están muertos espiritualmente por el pecado. Y dice el versículo 5, dice: y aún nosotros, muertos en pecado, nos dio vida. Miren eso tremendo.
¿Qué pensarían ustedes? Les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes si yo voy a un velorio? Ustedes están velando una persona. La persona está en el ataúd. Y yo llego al velorio, me acerco al ataúd y le digo a la persona en el oído: levántate que nos vamos para el hospital para que te curen. ¿Qué usted va a pensar? Que el pastor Dima está loco. Sí, ¿verdad? Porque el muerto no oye, el muerto no ve, el muerto no piensa, el muerto está muerto. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5, aún estando nosotros muertos, hermano, la palabra muerto es separación de la vida, no hay vida. Miren lo que sucedió, y voy a buscarle en la Biblia. Busquemos Juan, el capítulo 11. Juan 11, versículo 38 en adelante. Aquí nos narra la resurrección de Lázaro por Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en Juan 11, 38. Juan 11, 38. Dice la palabra del Señor: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: el Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, acuérdense la palabra creer, no se les olvide, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Importante, Jesús menciona el nombre. Él no dice ven fuera, porque si él dice solamente ven fuera, se levantan todos los muertos del cementerio. Él pronuncia el nombre: Lázaro, ven fuera. Es muy importante esta frase. Y el que había muerto salió atado de manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús él le dijo: desatarle y déjale ir. Esto es representación de la salvación. Cuando Jesús salva es individual. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para la salvación, porque estamos muertos. Jesús nos llama por el nombre. Jesús deposita en nosotros la fe salvadora, para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios y ser salvos. Nosotros poder reconocer que somos pecadores. Esto se llama la regeneración. Dios nos regenera. Dios nos levanta de la muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora resucitamos con Cristo, porque Él nos resucita. Él nos pone la fe salvadora en nosotros, para que podamos reconocerlo como Salvador. Dice el versículo 8 de Efesios, nuevamente en Efesios 8, 2:8, Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, esa palabra esto, se está refiriendo a lo que vimos, ya lo que vimos del versículo 4 hacia el 8. La salvación. Y esto, la salvación, no de vosotros, pues es don de Dios. Toda la salvación total, como pueden entenderlo, todo, el 100% de la salvación depende de Dios. Nosotros lo que podemos hacer es
pedir, rogar misericordia a Dios por una persona para que sea salva. Vamos a ver algunas, siete características de la fe salvadora. Número 1, la fe salvadora es un don de Dios. Y lo vimos ya en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe salvadora. Y esto, la salvación, no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es totalmente de Dios. Quiero decirle, los que me escuchan, tú que eres padre, tú que eres madre o hijo y tu papá son inconversos, ruega a Dios por misericordia por esa persona que tú amas. Por eso es que en la Biblia nos manda a nosotros, a todos los hijos de Dios, a amar al pecador. Nosotros tenemos que amar a los pecadores y rogar al Señor por misericordia por ellos. No te canses de pedir misericordia por ellos. Así que la fe es salvadora, es un don de Dios, totalmente de Él. Número 2, la fe es salvadora, viene únicamente a través de la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos 10. Romanos 10, dice la Biblia, versículo 14. Dice Romanos 10, el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No puede haber salvación si no hay predicación de la palabra verdadera, hermano. Hoy día usted escucha muchos predicando testimonios. Usted puede hablar algo de un testimonio, pero su mensaje tiene que estar centrado en la palabra, totalmente en la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 17 de Romanos 10. Dice, así que la fe salvadora, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe salvadora viene únicamente a través de la palabra. No viene a través de actividades, a través de presentaciones, a través de cantos, a través de lo que usted quiera, de teatro, de mimo. Nada de eso trae la fe salvadora. Podemos usarlo, sí, podemos usarlo. No he dicho que es malo, pero lo primordial en una iglesia tiene que ser la palabra de Dios, porque por medio de la palabra llega la fe salvadora. Algunos te dirán, yo quiero escuchar, yo quiero ver un milagro, para creer. Quiero decirte que los milagros tampoco traen la fe salvadora. Los milagros no salvan. Así que no se preocupe si no hay un milagro. El libro de Juan, no lo voy a buscar, pero ustedes pueden hacerlo. En el capítulo 6, del 1 al 15, habla de la alimentación de 5,000 personas. Jesús, dice la palabra del Señor, que multiplicó los panes y los peces. Y comieron todos. Habían 5,000 fuera de las mujeres y los niños. Así que había muchas personas más. Pero miren lo que sucedió. Hubo un milagro. Pero vamos a ver qué sucedió con esas personas. Vamos a buscar, ese sí me interesa que lo busquen, Juan 6, 26, que es ahí mismo. La misma porción bíblica. Ustedes pueden ver en Juan 6, del versículo 1 al versículo 15, habla de la alimentación de los 5,000. ¿Verdad? Hubo un milagro. Pero miren lo que sucede en el versículo 26 de Juan 6. Dice,
Respondió Jesús y les dijo, ¿a quién? A los que comieron en el milagro. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales o los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estaban atrás de Jesús porque le llenaba el estómago. Y así muchos van a las iglesias a buscar que Jesús le llene el estómago, a buscar que Jesús lo sane, a buscar que Jesús le dé un trabajo. Señor, quiero un trabajo. Pero cuando tienen el trabajo se olvidan de Jesús. Andan diciendo por ahí que no tienen tiempo. No tengo tiempo para Dios, porque tengo mucho trabajo. Malagradecidos. Son malagradecidos. Los milagros no salvan. Los milagros no te van a dar la fe salvadora. Puedes ver otro milagro más, Juan, en Lucas 17. Vamos a buscar rapidito. Lucas 17 habla sobre 10 leprosos. 10 leprosos. Lucas 17 del 11 al 19 habla que Jesús sanó 10 leprosos. Pero miren lo impactante del relato en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ustedes están viendo que los milagros no salvan. De 10 leprosos, solo regresó uno. ¿Dónde están los otros 9? Así hay muchos malagradecidos en las iglesias hoy en día. Van a la iglesia a buscar sanidad y cuando son sanos se van y no vuelven. Así hay muchos. Así que ya sabemos que la fe salvadora viene únicamente a través de la palabra de Dios. ¿Ya? Dios es perfecto y Él ha determinado cómo llega la fe a las personas. No es por actividades, hermano, no es por teatro, no es por mimo, no es por canciones y etcétera. Todas las actividades que las iglesias hacen. No he dicho que es malo, hermano, hágalo. Pero siempre las iglesias tienen que tener prioridad en la palabra de Dios. Siempre. La iglesia tiene que ser un ente evangelizador. Que la prioridad es evangelizar a las personas por medio del verdadero evangelio, Jesucristo. Solo la predicación de la palabra puede hacer que las personas lleguen a recibir la fe salvadora y por medio de esta fe la gracia de Cristo y puedan reconocer sus pecados. Y al reconocer sus pecados, aborrecer sus pecados, aborrecerse ellos mismos por el pecado, pueden arrepentirse de corazón. Así que Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Número 3, la fe salvadora nos hace creer que este libro es sagrado, que es la Biblia, es toda la palabra de Dios. Él inspiró a los escritores. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando tenemos la fe salvadora, no solamente creemos en Dios y creemos en Cristo y creemos en el Espíritu Santo, sino que creemos en las Escrituras, hermano. Este libro, vamos a creer en este libro ciegamente. Nunca pondremos en duda su palabra. Hay veces que tú estás hablando con una persona que se llama cristiano y él te dice unas cosas todas raras y tú le dices, pero la palabra dice así. Y él dice, no. La palabra puede decir eso, pero tal persona dijo esto. Entonces pone en duda la palabra. Cuando tú tienes la fe salvadora, jamás vas a poner la palabra de Dios en duda. Jamás. Esa es una señal que tú tienes la fe salvadora. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia
La fe salvadora cree ciegamente en la palabra. Si usted cree ciegamente en la palabra, lo felicito. Tiene una de las características de la fe salvadora. Número 4. La fe salvadora no es pasiva, no es pasiva. La fe es salvadora, produce obediencia a los mandamientos. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Escuchen bien, si tu fe no tiene obras, quizás no eres hijo de Dios. Quizás no has creído con la fe salvadora. Quizás tienes una fe pasajera, pero no eres salvo. La fe salvadora no es pasiva. La fe salvadora produce obediencia en uno. Vamos a ver 1 Juan, capítulo 2. Mira, pon atención a estos versículos tremendos. 1 Juan 2, del 3 al 6. Dice así. Y en esto, pongan atención a esto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La fe salvadora produce obediencia al Señor. Obediencia. Y aquí vemos lo que significa creer. La fe salvadora va a producir en ti que crea en Jesucristo. Dice la Biblia, cree y serás salvo. Ahora, creer, como lo vimos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es creer. Dios, la fe salvadora va a producir en ti creer en Jesucristo, en obediencia. Creer en obediencia. Número 6. La fe salvadora puede tener diferentes grados. Sí, la fe salvadora puede tener diferentes grados. Y vamos a ver Mateo 8:10. Mateo 8:10. Dice la Biblia. Dice la Biblia que Jesús sana el hijo de el siervo de un centurión, un gentil, un romano. Dice el versículo 10, y os digo que vendrán muchos del oriente. No, disculpe. Versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe de este centurión era inmensa en Jesús. Un gentil. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver ahora Mateo, ahí mismo, 8:26. Más adelantito. Dice que Jesús va pasando por el mar con sus discípulos. Pongan atención a eso. Con sus apóstoles. Ahí va en el mar, en el barco. Y comienza una tempestad de esas grandes, hermano. ¿Cuántos han pasado por tempestad? Todos. Todos hemos pasado por tribulaciones. La pandemia hoy en día es una gran tempestad. Y estamos pasando por la tempestad. Y miren lo que dice el versículo 26 del capítulo 8 de Mateo. Él iba con sus discípulos. Y les dijo, ¿por qué teméis? Que les dice, hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres, sus discípulos, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? ¿Están viendo que hay grados de fe salvadora? Si tú eres una persona que te la pasas deprimida o deprimido, triste, pero eres salvo, tienes así la fe, chiquitita.
necesitas pedirle a Dios. Necesitas pedirle a Jesús que te ayude con tu fe. Que te fortalezca. Vamos a ver lo que dice Efesios 6:16. Efesios 6:16. Dice la palabra de Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe salvadora, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe salvadora va a estar todos los días bajo ataque de Satanás. Todos los días. Todos los días va a estar bajo ataque de Satanás. Entonces tú no puedes estar sufriendo todos los días. Tú no puedes estar triste todos los días. Porque eso es parte de nuestra vida. Ser atacado por Satanás. Pídele al Señor que fortalezca tu fe. Y levántate y anda. Sigue adelante. Es necesario, hermano, que pasemos por estas tribulaciones. Quiero que veamos Romanos 8:28. Romanos 8:28. Miren lo que dice el Romano. Es un versículo que todo el mundo se lo sabe, pero no lo entiende. Dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y estos los que conforman su propósito son llamados. ¿De qué se está refiriendo el versículo? Tenemos la respuesta en el versículo 38 de Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, demonios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta que te hago hoy en día, ¿por qué una pandemia, un virus insignificante, te tiene destruido, te tiene deprimido, te tiene acabado? Porque tu fe es muy pequeña. Pídele a Dios. Pídele a Dios, ruégale a Dios que te fortalezca tu fe. Y número 7, dice que la fe salvadora depende totalmente de Cristo. Hebreos 12:2. Busquemos rapidito, Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. La fe salvadora, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. No es solo que él produce la fe, él nos las da. Todo lo que tiene que ver con la fe salvadora es totalmente de parte de Cristo. Ningún hombre tiene fe en Cristo si Él no se la da. Para que alguien llegue a tener fe en Cristo, Cristo tiene que darle la fe para que Él pueda recibir la gracia de la salvación. Es la única manera. No hay otra. Ruega al Señor, ruega a Cristo por tus familiares que no conocen al Señor. Ruega, ruega, no te canses de rogar misericordia por ellos. Así que, ¿cómo vas a demostrar que tenemos la fe salvadora? ¿Cómo vas a demostrarlo? Como dice en 1 Juan 2, dice, vas a obedecer sus mandamientos. Y también quiero que veamos Mateo 3:8. ¿Cómo vas a demostrar que tienes la fe salvadora? Mateo 3:8 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Acuérdense que la fe salvadora no es pasiva. La fe salvadora te lleva a la obediencia. Vas a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Quiero terminar con una historia de la palabra. Lucas 10,
Vamos a ver Lucas 10. Es tremendo esta historia que nos muestra sobre la fe salvadora. Lucas 10, versículo 38 al 42. Dice la palabra del 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Habían dos mujeres. Las dos vieron a Jesús. Las dos hablaron con Jesús. Las dos se gozaron con Jesús. Pero solo una recibió la fe salvadora. María. Porque ella escogió la mejor parte. Sentarse a los pies de Jesús y escucharlo. La palabra de Dios. La única manera que la fe salvadora entra a tu vida es por medio de su palabra. La palabra de Dios. La Biblia. No hay otra manera que la fe salvadora llegue a tu vida. Nadie puede depositar la fe en ti. Nadie. Nadie, solo Cristo, por medio de su palabra. Quiero decirte, ¿qué escoges tú? Trabajar, hermanos, no es malo. Ir a la escuela no es malo. Dedicarte a tu familia no es malo. Pero cuando tú pones en tu vida la prioridad de tu familia, de tu trabajo y de tu escuela, y dejas a Dios a un lado, no tienes la fe salvadora. Vives una fe ficticia. Y si mueres hoy, vas a abrir tus ojos en el infierno. Allá abajo, en el infierno. Arrepiéntete. Pídele a Dios, ruégale a Dios que llegue a tu vida la fe salvadora de parte de Él. Vamos a buscar Romanos 5. Romanos 5, versículo 1 y 2, y dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acuérdate lo que dice Hebreos 11:6. Por eso, sin fe, es imposible agradar a Dios. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, te alabamos, Padre amado. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Su palabra no se equivoca. Padre, te pido, te doy gracias, Señor, por esta fe salvadora que un día tú depositaste en nosotros, en tus hijos. Y hoy podemos gozar de la salvación. Hoy podemos gozar de la vida eterna. Hoy somos llamados hijos tuyos por medio de esta fe y de tu gracia. La gracia de tu Hijo. Pero también quiero rogarte, Señor, quiero suplicarte misericordia por los que me oyen hoy en día. Por esos que están en esta red de Facebook, escuchando en este momento, que no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos misericordia para que tú mandes tu fe salvadora y ellos puedan recibir tu gracia y ser salvos. En el nombre de Jesús. Padre, te lo rogamos, Señor. Te rogamos misericordia por cada oyente en esta vía de Facebook. Padre amado, gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tu amor. Te alabamos, Padre. Te damos la gloria. Tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén
y amén. Bendiciones, que Dios les mande a los que no conocen a Jesús esta fe salvadora. Pero si ya tú conoces a Jesús, entonces que pídele a Dios que te fortalezca tu fe. Bendiciones.